Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en El Gozo del Cien Pies. Está conmigo el doctor Luis Javier López Farjat, un gran amigo mío y además un especialista en la recepción, ¿qué diríamos, Luis Javier, de la filosofía griega en el mundo del Islam, en el mundo árabe islámico? Así es, en el mundo árabe, en tiempos del Islam Del Islam. clásico. ¿Y Así es. cómo llegó la filosofía griega? Pues mira, es un proceso sumamente interesante porque, pues, como se sabe, en sus orígenes en la península arábiga, que es en donde se originó el Islam, no había mayor contacto con la filosofía. Entonces, es hasta finales del siglo VIII, principios del siglo IX, cuando empieza a darse la expansión del Islam hacia territorios donde había filosofía, como Alejandría, como lo que hoy es actualmente Siria. Okay. Y entonces fue cuando hubo un contacto con la filosofía griega y en donde varios pensadores musulmanes, que eran en general autoridades morales o gente interesada en aprendizaje de otras disciplinas, se enteró de que había una disciplina para ellos extranjera que se llamaba filosofía. No había siquiera la palabra filosofía, había hikma en árabe, que significa sabiduría. Después, cuando conocieron la filosofía, especialmente los tratados lógicos de Aristóteles y de ahí muchas cosas más, Los tradujeron, empezaron a traducir. Sí, adoptaron la palabra falsafa. Primero empezaron a traducir textos, primero al siríaco, porque los árabes no sabían griego. Entonces, cuando hubo contacto con territorio sirio, ahí había grupos cristianos que en realidad hablaban siríaco, que es una lengua, un dialecto semítico muy parecido al árabe, y entonces ellos eran los que habían traducido y seguían traduciendo textos griegos, primero al siríaco, y después comenzaron a traducirlos al árabe para que los musulmanes más o menos cultos de esa época comenzaran a interesarse en la filosofía. Y así fue como para el siglo IX ya teníamos una escuela de traductores en Bagdad, ¿no? Una escuela muy importante que lideraba un filósofo, el primer filósofo reconocido en el mundo árabe islámico, que fue Al-Kindi, y que fue quien comenzó a traducir con un grupo de gente y traducir y estudiar, ¿no? Primero la lógica, luego la metafísica y muchísimas cosas más, ¿no? ¿La adoptaron tal cual o hicieron una versión para ellos? Pues mira, el proceso es muy interesante. Lo primero que se conoció fue la lógica y al desconocer qué era la lógica, y pues dado que en la lógica hay tantos ejemplos que tienen que ver con el lenguaje y con los usos del lenguaje, las formas de predicación. Claro, pues lo falso y lo verdadero. Claro, entonces ellos lo que pensaron al principio era que esos eran tratados de gramática griega. Entonces algunos decían, bueno, no es claro por qué tendríamos que estudiar esto, porque pues eso es para aprender la lengua griega, y pues realmente a ellos no les interesaba aprender lengua griega porque la verdad había sido transmitida en árabe. Claro. Entonces, pues ellos decían, esto es gramática. Poco a poco, conforme fueron ahondando en los tratados, pues se dieron cuenta que no se reducían aspectos de usos lingüísticos, sino que ahí había en general reglas de pensamiento, formas de razonar, teoría de la argumentación. Entonces fue como te decía, Al-Kindi, y a partir del siglo IX, los filósofos que comenzaron a formarse ahí, los que empezó a ver en otras zonas aledañas, pues son quienes comenzaron a darse cuenta de que en realidad lo que podía haber en los tratados lógicos era una manera de construir un método de interpretación que desde entonces era una dificultad importante en el mundo islámico como lo es hoy. Es decir, la base para la ley islámica es el Corán. Hay desde la muerte del profeta en el año 632 escuelas jurídicas y luego escuelas teológicas muy importantes que estaban discutiendo problemas de interpretación alrededor del Corán y la Sharia o la ley islámica. Y había un problema alrededor de eso como lo hay hoy,
que era que no había un método lo suficientemente robusto para poder saber cómo se interpretaba la ley. Entonces los juristas tenían un método, pero pues en realidad lo que descubrían los filósofos es que lo que había en la filosofía y específicamente en los tratados lógicos era un método que podía ser tratado como un método neutro, es decir, que no tenía necesariamente que involucrarse con los contenidos de las premisas religiosas, Sí. pero que eso podía servir para poder establecer un método de interpretación, ¿no? Cuando dices como lo hay hoy, ¿eso quiere decir que en realidad esta islamofobia es que no sabemos interpretar ese racionalismo del Islam? Pues no me refiero exactamente a eso, me refiero a que al interior del Islam Al interior hay un del problema, propio Islam. claro, Ajá. al interior del propio No Islam, desde el occidente. no desde el occidente, es decir, lo que nosotros conocemos pues son distintas formas de Islam que siempre hemos tratado o siempre hemos incurrido en estos De equívocos generalizar. de generalizar y decir ese es el Islam. Pero si uno mira cuáles son las dificultades internas de la tradición islámica, pues la dificultad principal es que no hay consenso en cuál podría ser un método adecuado para poder interpretar el Corán. Entonces, estos grupos integristas que vemos y que hoy están en los Los periódicos y extremistas. haciendo los extremistas y esta gente tan salvaje, pues sostienen una interpretación unívoca de la ley, de la Sharia, y piensan que ellos son los guardianes de esa ley. Pero claro, lo que uno no tiene en consideración es que a lo largo de la historia del Islam, pues ha habido cantidad de escuelas teológicas, cantidad de escuelas jurídicas, cantidad de pensadores y filósofos independientes que se han enfrentado a ese problema y que justo han llamado la atención sobre la necesidad de que haya un método robusto y sólido para poder interpretar la ley. Entonces, es un problema al interior del Islam Claro. que supongo que se sigue resolviendo, digamos, que sigue habiendo estos juristas, estos filósofos que hablan de una interpretación más racional, más lógica que aquella un poco radical. Claro, claro, por eso yo en distintos lados he escrito y he hablado Sí. sobre eso, ¿no? Cuando digo no hagamos generalizaciones alrededor del contexto islámico o alrededor de qué es el Islam. Los hacen muchos pensadores hoy que creen en el choque de las civilizaciones o que tienen pues miedo y una mentalidad muy conservadora. Y muy occidental, muy eso occidental. del choque de las civilizaciones en realidad es una teoría Sumamente occidental, ¿no? y que incurren en el mismo error que los integristas islámicos, es decir, así como los integristas dicen hay un único Islam y es el que interpretamos nosotros, Ajá. pues precisamente quienes del lado occidental siguen creyendo eso, pues lo que están haciendo es caer en el juego de los integristas que quieren darnos a entender Claro. que sí hay un choque civilizatorio, ¿no? Por eso yo suelo tratar de evitar la distinción occidente-oriente, ¿no? Vamos, está como en el mundo académico y en el mundo cultural y a veces se utiliza, pero pues lo que es cierto es que con el desarrollo de la filosofía islámica, lo que sucedió es que nosotros, digamos otra vez Europa, pues, o lo que llamamos mundo occidental, recuperamos a Aristóteles. Aristóteles es fundamental para el desarrollo de la filosofía en Europa, pero pues en realidad eso no se podría comprender sin la recepción árabe islámica. Entonces yo he defendido que no hay que seguir entendiendo la filosofía árabe islámica como algo que forma parte de Oriente o como algo que es ajeno y distinto a nosotros, sino que forma parte también de esta tradición, ejerció una influencia muy fuerte en Europa o en el desarrollo de la filosofía europea y la filosofía moderna, al grado de que se dice que en realidad el Renacimiento y la modernidad no hubieran sido posibles sin los pensadores y sin los filósofos árabes, ¿no? Claro. Entonces se diría que tenemos la misma raíz, es decir, la misma raíz filosófica, quiero decir. Bueno, yo he defendido eso ante algunas discusiones que hay en sectores muy conservadores que piensan que la Constitución de Europa debería decir que las raíces de Europa son cristianas. Ajá. Yo he debatido eso porque me parece que
pues que eso es reducir la cultura europea, es decir, hay unas raíces greco-judeocristiano-islámicas, ¿no? Greco, Es decir, judeocristiano, claro, islámicas. es decir, todo gira alrededor de cómo se desarrolló la filosofía griega Sí. y pues en eso los intérpretes quienes adoptaron, adaptaron y desarrollaron la filosofía griega, pues fueron también judíos, cristianos y musulmanes. Y entonces pienso que ahí hay una manera como ver que hay una raíz común también a las tres tradiciones. Ahora, también en las tres tradiciones Hay matices. hay matices y hay un desarrollo distinto, ¿no? Por eso hoy, mucha gente dice hoy, pero ¿cómo pudo ser posible que el Islam en los siglos X, XI, XII tuvo, o en Al-Andalus sobre todo, ¿no? En la España del En la siglo España, sí. XII, tuvo ese desarrollo tan notable y estaba a la vanguardia en la ciencia, en el pensamiento, y de pronto hoy lo que vemos Parece un es, retroceso. sí, parece que volvieron al pensamiento salvaje, ¿no? Claro. Y uno dice, bueno, pues porque hay un desarrollo muy distinto de las tres tradiciones, pues sí, en el mundo islámico desafortunadamente fueron ganando terreno las escuelas teológicas que estaban en contra de que la filosofía jugara un rol importante, porque la veían como una disciplina extranjera, como una disciplina además que no podía considerarse superior al Corán, ¿no? Y Claro, entonces la el palabra. razonamiento era, si el Corán, si la verdad está en el Corán, si nosotros subordinamos eso a la filosofía o creemos que la filosofía aporta un método neutro para interpretar, pues entraríamos a esta controversia de quién está por encima de quién, si la religión por encima de la filosofía o la filosofía por encima de la religión. Pues Luis Javier, Entonces, perdón, tenemos que muy terminar, bien. pero te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros estas ideas y ponerlas un poco sobre la mesa, y ya volveremos seguramente a retomar esta charla. ¿Te Claro parece que bien? sí, muchas Muchas gracias, Daniel. querido Luis Javier. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.